Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Como ocurre invariablemente toda la semana, este verdadero Zoom deportivo de la política, de la discusión política nacional, estamos con nuestro clásico, no iba a decir gerente, no, la verdad que es simplemente el director, de alguna algo, y el editor sobre todo, las tijeras terribles del gran editor y director de este programa, Sergio Rizzo. ¿Cómo estás, Sergio? Feliz de encontrarme nuevamente con los amigos de Mate al Rey, un programa que está marcando tendencias en estos momentos. Y bueno, a mí me han preguntado muchas veces qué tan difícil es ser director y editor de Mate al Rey. Y yo lo que respondo simplemente es que hay cosas mucho más difíciles. Es mucho más difícil que la U se mantenga en primera. Hacer de director y editor en Mate al Rey no es ningún problema, porque es trabajo con Te lo profesionales. preguntaba, Sergio, porque hubo algunas suspicacias por parte de un amigo que ve este programa habitualmente, David Castro, que también es encargado de asuntos informáticos de la revista Porteño, a quien le mandamos un gran saludo, quien le dio la impresión a David de que usted había, cuando yo hablé de su participación en la televisión en el año 74, como que usted había hecho algún corte ahí, y yo la verdad no supe decirle si era verdad o no. Dejó toda esa parte impecable y no hubo ningún tipo de eliminación de información, ¿no? No. Ni siquiera toqué con el pétalo de una rosa esa señal de sonido y dejé que saliera libremente. No veo por qué yo tendría que hacer algún corte. Muy Me bien. siento orgulloso de la carrera profesional que he tenido. Citando a Alberto Cortés, Sergio Risenberg nos aclara, digamos, te llegará una rosa cada día. Creo que era la canción que decía. Llegará una rosa cada día. Exactamente. Media entre los dos una distancia. Impresionante, realmente la ductilidad de este director y al mismo tiempo la entrega que tiene, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros la magia de la televisión. Bien, tenemos invitados de lujo hoy día, Sergio. Absolutamente. Así veo. Sí. Sí, totalmente. Son titulares de primera. Son titulares, esto es un tridente ofensivo, absolutamente vamos a ganar o ganar, esa es la disposición del equipo de Mate al Rey. Y en primer lugar tenemos un jugador que está dentro del cupo extranjero de este gran equipo de Mate al Rey. Está muy cerca de nuestros corazones, no obstante está al otro lado de los Andes, el director de la revista Laburantes, el compañero Daniel Logotetti. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están todos, compañeros? Porquerías ya los en el 500 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, magia de 200. Esto es, nunca recuerdo de quién es este tango exactamente. Esto no es Lepera, ¿no? No. Discépolo. Santos Discépolo. Puede ser, sí. Sí, Santos Discépolo. También escribió Uno, Claro, lleno de esperanzas. Y desde el inframundo, desde las tinieblas de las comunicaciones, ya lo hemos dicho tantas veces, es considerado un Charles Manson, un Hannibal Lecter del podcast, el gran compañero Ariel Zúñiga. ¿Cómo estás, Ariel? Un abrazo fraterno a todas y a todos los que a Mate al Rey. Pero no por último, sino que finalmente tenemos a Marcos Riquelme del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muchas gracias por invitarme nuevamente para poder expresar algunas opiniones que tenemos. Así que muchas gracias.
Estamos un poco complicados con el sonido, Sergio. No me digas. Sí, suena de una manera que sospecho o adivino de que hay algún tipo de intervención de algún organismo de seguridad probablemente que está impidiendo que esto fluya naturalmente. Se escucha un poco... Hasta el capítulo anterior estuvimos trabajando con Mario Fernández, el estudiante en práctica que nos mandó la Mandrín. ¿Sí? Y bueno, lo hemos cambiado, ahora nos llegó otro chiquillo. Ya. Un saludo para Mario, el sordo Mario le decían aquí la gente de Tramoya, Ya. y le agarramos mucho cariño. Y esperamos que, bueno, haya cambiado un poco el sonido Mate al Rey para mejor. Eso es lo que esperamos. Bien, iniciamos los juegos y quiero plantear el tema que viene absolutamente casi de cartón, impuesto por la coyuntura, y es la situación política expectante que se ha generado a partir del triunfo relativo de José Antonio Kast en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo. Este hecho, un tanto sorpresivo, para mí en lo personal sorpresivo, aun cuando el resultado general no lo es, en la circunstancia de que invariablemente iba a ser Kast y Boric quienes pasaban a la segunda vuelta. Lo que tampoco me parece sorpresivo es la política que ha adoptado el Comando de Apruebo Dignidad, que sustenta la candidatura de Boric, en orden a darle un sentido épico a esta campaña bastante atemperada, bastante conservadora en lo político que ha caracterizado la candidatura de Gabriel Boric. Eso tampoco es sorprendente, porque en las invocaciones a votar por este candidato de la burguesía liberal, este candidato de la democracia contra el fascismo, este discurso lo hemos escuchado calcado para justificar votar por Patricio Aylwin, quien fue uno de los articuladores del golpe del año 73, calcado este mismo discurso para votar por Frei, al menos en su segundo intento de llegar a la moneda cuando fue derrotado por Piñera el año 2009. El argumento era derrotar al fascismo. Y en idéntico término se hizo también en, la segunda vuelta que hubo también entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y por supuesto, que es lo que tenemos todos más frescos en la memoria, idéntica política también se sostuvo en la segunda vuelta cuando en esa época la nueva mayoría sostuvo la esperpéntica candidatura del comentarista y periodista, en realidad, Alejandro Guillén. Siempre se nos presenta en después de hacer una campaña en contra de la violencia, una campaña dándole garantías a los inversionistas, una campaña en reivindicación del acuerdo por la paz. Después de hacer una campaña de esta naturaleza, de una manera, esto estoy analizando, inexplicable, estas mismas personas que actualmente ya están señalando de que el programa ultra retaseado de reformas que sustentaba su candidatura tenía que adaptarse a la nueva realidad del Parlamento, que es un Parlamento levemente derechizado, y en consecuencia, bajo estas condiciones, se nos llama a apoyar la candidatura de Boric con el mote de que por esta vía se podría enfrentar el fascismo. Quiero aclarar de que al menos es intención de quien habla y probablemente todos los que estamos acá, no vamos a polemizar con Kast. No hay ninguna discusión respecto de la oportunidad o la naturaleza de esta candidatura de claro, inequívoco corte pinochetista que caracteriza lo que ha sido la política de la derecha y particularmente del piñerismo en el último periodo. Creo que no hay nada que discutir. Tampoco vamos a discutir con aquella gente que genuinamente ha apostado por el proyecto de Apruebo Dignidad y que cree efectivamente que una concertación 3.0, un neoconcertacionismo, es la respuesta para los problemas políticos del país. Creo que es importante, al menos en mi opinión, y con esto termino, y cedo la palabra a quienes me acompañan, debatir con la izquierda, con aquellos compañeros que dicen que hay que ir a votar por Boric con un palo de ropa a la nariz, con cierta repugnancia, con cierto asco.
que entienden, digamos, que la candidatura de Boric es una candidatura burguesa, pero que es necesario conectar con los trabajadores, conectar con las masas, y para hacerlo es necesario llamar a votar por Boric. Hay algunos, inclusive, que llaman a votar contra Kast. Esto me parece difícil de entender, pero hay algunas corrientes, algunas organizaciones que están haciendo un llamado a votar contra Kast. Esto último me parece muy confuso y la verdad me parece poco serio, porque son dos candidatos y es importante decir las cosas como son. Es un voto vergonzante, como conversamos con Daniel el día de ayer. Pareciera que estas personas no están realmente seguros de lo que están diciendo y lo dicen de lado. Entonces dicen, vamos a votar contra Kast. En realidad lo que están haciendo es llamar a votar por Boric. Y quiero terminar señalando de que el voto por Boric en ningún caso es un voto contra Kast, porque es un voto que se inclina en su campaña hacia el centro político, hacia el conservadurismo. Es un voto que en ningún caso permite conectar con ningún sector de trabajadores, del momento que la campaña de Boric es claramente una campaña conservadora y sostenedora del régimen. Probablemente es la candidatura que menos cosas plantea, y por eso a lo mejor que algún espacio le sacó Kast, que aunque plantea barbaridades, plantea algo. Y en tercer lugar, porque la candidatura de Boric no enfrenta tampoco, como se ha sostenido por algunos, un extraordinario ascenso de la derecha y la inminencia de un movimiento de corte fascista en nuestro país. Tengo que decir que leí una carta de 1000 abogados, dentro de los cuales hay muchos amigos míos que la suscribieron, una carta que se llama Abogados, y el archivo viene con una X, la O, utilizando el lenguaje inclusivo, ¿no? Esta carta tan elogiosa respecto a la necesidad de apoyar la candidatura de Boric se sustenta principalmente en que el programa de Kast sería un programa que acabaría con el INDH, con el Ministerio de la Mujer y un montón de cosas que están en el programa, entiendo, ¿no? En el programa de Kast, y que por eso habría que votar por Boric. Siendo una carta firmada por 1000 abogados, yo echo de menos, al menos un razonamiento formal en el fundamento de esa carta, del momento que no se le pide nada a Boric. Y si se hace una reivindicación democrática, la elemental y la básica habría sido pedir como condición para sustentar una candidatura, un voto en una segunda vuelta, de que se comprometa a que el primer acto sea el de la libertad de los presos políticos. Bien, hemos iniciado, le doy la palabra a Ariel Zúñiga, ya que estamos acá, para ir partiendo sobre este tema. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este asunto, ya que has estado bien metido en este tema? Sí, habían algunos reclamos de que ya estaba entrando una sobreexposición porque no había parado durante toda la semana. Habíamos tenido un programa especial que transmitimos el día domingo, tuvimos un contrainteligente el lunes, una sesión por Twitter Space con Camila Vergara el día y Fabio Moraga el día martes, el miércoles el estallido, ayer otro contrainteligente y la verdad es que hay gente que se va a molestar de que esté este weón de nuevo en la tele, pero bueno, la culpa en este caso es de Risenberg. La verdad es que yo creo que está todo dicho y los dados están echados. Primero se tiene que separar entre la realidad y los deseos. En política en general eso no se menciona, es decir, el mundo del ser o el deber ser, es decir, esta añosa distinción kantiana no se toca. Entonces, cuando uno dice de que Boric no tiene ninguna posibilidad de ganar en el actual escenario electoral, inmediatamente eso es interpretado como que uno está diciendo yo no quiero que bajo ninguna circunstancia Boric gane. De hecho, yo me cuento entre algunos de que uno de los tantos que se había resignado a tener un gobierno de bajas calorías, un not gobierno en el próximo año, y estaba resignado a esa situación. Y uno decía, no, pero es que Kast no tiene los votos porque Kast a todo reventar va a llegar a 12% del electorado. Y sí, es verdad, él llegó al 12% del electorado,
y el 15% restante se lo dieron los canutos. Esa es la realidad. Siguen teniendo 27% del electorado. Kast ha tenido que bajarle el ímpetu a sus adherentes precisamente porque está controlado por un grupo que no es muy visible a través de nuestros medios, porque ellos, si algo dominan muy bien los evangélicos son precisamente los medios de comunicación. Ellos tienen canales de televisión, tienen canales de radio, tienen programas de internet, tienen personas que hacen agitación. La verdad es que ellos, lo que pasa es que funcionan en una realidad paralela y uno no, en general no los cuenta. Uno no cuenta de que existe esa cantidad de población en Chile. Y si uno ve la distribución de la población evangélica, también va a encontrar el voto de Kast. Así de simple, es cosa de ver los mapas. ¿Dónde están principalmente los lugares con mayor evangélico en Chile? Precisamente en la zona de la Araucanía. Ese tipo de cosas no se mencionan. Entonces, a todos nos dicen de que a todos nos inventaron esta historia de que Boric tenía los votos y que tenía esta cuestión lista, y eso tenía que ver con los deseos del gran capital de que eso fuera así, y además todos mirando hacia el norte, diciendo, oye, pero si esta hueá ya la decidieron los gringos y los europeos, ellos son los que están poniendo la plata, ellos son los que están poniendo la música, entonces, pucha, esta cuestión, ¿para qué? Como lo dibujó genialmente Claudio Martínez Lapuente. ¿Para qué se acuerdan de los locos ahora que estamos todos locos? Es decir, estábamos en esa calidad nosotros y ahora resulta que nosotros somos los mejores, resulta que ahora somos nosotros los mejores amigos de ellos. Somos nosotros los hueones, oye, pero nosotros somos los encargados de resolverle su problema electoral, somos los encargados, más encima, se suspendieron todas las actividades políticas. Hay todo tipo de llamados de que, no sé, que cualquier actividad política va a afectar a este candidato que se supone que es el favorito, y es tan frágil que incluso un llamado de un grupo de estudiantes secundarios a hacer una pequeña evasión en el metro resulta que podría afectarlo. Y resulta que en esta situación de este niño de cristal, más encima nosotros no podemos opinar, no podemos decir nada. Yo por eso tomé la decisión de hacer el último capítulo del estallido el miércoles pasado. Eso le genera mucho problema a un montón de medios parásitos que se dedican a... Yo obviamente en ningún caso, y lo aclaro porque son maliciosos algunos estallidistas, en ningún caso me estoy refiriendo a Mate el Rey, me estoy refiriendo a eso, la cantidad de medios parásitos que tratan de reciclar lo que se hace en el estallido. Entonces ahora van a tener el grave problema que de dónde van a sacar los insumos si es que cerrando el estallido en este minuto. La verdad es que yo lo voy a cerrar, no me manifiesto en reflexión ni nada. Es decir, voy a actuar con todo el cinismo que amerita responderle a personas cínicas. El voto es secreto y estamos en libertad de acción porque nosotros no pertenecemos a sus maquinarias partidarias, nosotros no dependemos de sus extorsiones, nosotros no dependemos de sus cadenas de favores. Entonces, la verdad es que yo no me voy a meter en esa contienda, todo el mundo conoce mi opinión, yo creo que Gabriel Boric es una réplica exacta, así como si hubiesen clonado a Sebastián Piñera y lo hubiesen puesto un poco más joven, un poco más regordete y lo hubiesen hecho vivir la infancia en Valparaíso en vez que en La Serena y haber comido más cordero que quizás, no sé, que pizza, por ejemplo. Pero son iguales, son exactamente iguales, con la gran diferencia de que Sebastián Piñera era una persona mucho más vital y mucho más vigorosa a la edad de Gabriel que un niño muy frágil, que la verdad es que no puede aceptar críticas, no puede intervenir en ningún tipo de debate. Bueno, esas razones hacen de que ellos no puedan levantar una épica, no puedan tener un discurso, un relato, como les gusta decir a todos los analistas, y por lo tanto no tienen la capacidad de penetrar lo que viene a ser el grupo que ya tienen convencido. Y quizás una de las grandes limitaciones que ellos tienen, y esto lo voy a decir quizás rompiéndole el corazón a mucha gente, resulta que toda la gente de izquierda que podía ser amedrentada con el discurso de que viene el fascismo, ya fue amedrentada por eso y ya votó por él en primera vuelta. Y eso ocurrió ¿por qué? Porque la gente de Boric insistió con que Boric podía ganar en primera vuelta. Habiendo 7 candidatos, no hizo algo que hizo la Concertación inteligente y civilinamente durante todos estos 30 años, que esperar es realizar esta estocada final y este acto extorsivo, asqueroso,
para la segunda vuelta. No, los del Frente Amplio no se esperaron a la segunda vuelta, sino que la ejecutaron en primera vuelta y por lo tanto quemaron su nave. Y ahora dependen de Parisi, que es un especulador, ni siquiera un especulador financiero, es un especulador, digamos, de baja estofa, que se dedica tanto a negocios inmobiliarios o estafas piramidales, casi un teleevangelista de una derecha populista, una persona que es formado en la escuela militar de Chile, que no se olvide ese tipo de cosas de Franco Parisi. Y la verdad es que Parisi en este minuto está mirando la pizarra en el club hípico, está viendo a qué caballo le pone las lucas que él tiene. Y la gente de Parisi, dentro de la gente que cohabita en el grupo de Parisi, que todo el mundo, algunos dicen que es que son tan diversos, bueno, hay cosas que lo identifican. Una de las cosas que lo identifica es que, por ejemplo, son profundamente anticomunistas, son profundamente anticoncertacionistas. Entonces el Frente Amplio quiere solucionar esto trayendo a la Michelle Bachelet, es decir ¿qué rol podríamos cumplir nosotros desde nuestra humilde posición de levantar una campaña en donde están haciendo absolutamente todo para perder? Y además, lo que no han querido reconocer es que están diciendo que el fascismo es un riesgo y están llamando que la gente de Parisi vote por Boric, cuando en el grupo de Parisi existen fascistas. Es decir, todos los tercera posición que hemos conocido en distintos capítulos de este 2019 están todos metidos en la campaña de Parisi, desde Carola Canelo para arriba, en alto. Absolutamente. Sabes que, Gabriel, hay una cuestión que además se suma a lo que tú estás diciendo y que es con lo que quiero iniciar, digamos, a Marco. La cuestión está de la declaración de apoyo bastante sorprendente en los términos en que se hizo por parte de Ricardo Lagos. Es sorprendente no tanto el hecho de que Lagos aparezca haciendo algo impresentable, eso nunca llamó la atención, sino más bien la necesidad que tiene la candidatura de Gabriel Boric de convocar a un personaje que en la política nacional particularmente fue defenestrado por las fuerzas del propio Frente Amplio, que caracterizan y le dan identidad política a Boric. ¿Cómo ves eso, Marcos? Estás con el micrófono apagado. Sí, mira, yo creo que en primer lugar, yo no me referiría tanto a los tipos estos que efectivamente son los que encabezan y a lo mejor es la imagen, como a lo que hay detrás de ellos, ¿no? Hay un intento que no es del propio Boric, porque él no tiene esas características ni le da para eso, de concretar un plan, ¿no? Un plan que yo creo que va más allá de ganar esta elección o no ganarla. Creo que lo que se ha hecho en estos momentos es tratar de borrar todo atisbo de lo que fue la revuelta popular. Y la forma de borrar esta idea que está en la subjetividad de mucha gente fue trasladarnos al año 1988, donde la contradicción principal que nuevamente se impone, y estamos hablando del año 1988, es democracia o dictadura. Y bajo esa idea que es profundamente, le voy a dar una palabra muy suave, malintencionada, extorsiva y otras cosas más, se pretende que la gente vaya a respaldar, en este caso, a este conglomerado, lo vaya a respaldar con un terror increíble. O sea, si uno ve las redes, hay gente que realmente, o sea, es tan maldita esta cosa, es tan miserable, que hay realmente gente que cree que si gana el tipo el nazi o como quieran llamarle, que si gana el día 20 vamos a tener que arrancar, armarnos, porque van a venir los tipos a hacernos desaparecer y nos van a colgar, nos van a torturar, nos van a hacer, o sea, la idea de colocar esa disyuntiva
creo que es bastante miserable. Lo vuelvo a repetir, lo reitero. Porque mientras nos dicen que tenemos que apretarnos mucho, porque puede venir el fascismo, que el fascismo está a las puertas allí, mientras tanto los que le hacen propaganda para parar el fascismo colocan al dibujo animado de Piolín arriba del árbol, haciendo con las manitos así, con la alita, haciendo así. Entonces uno dice, si resulta que para ganarle al fascismo, para que no nos torturen, no nos maten, tenemos que sacar dibujo animado al Speedy González y cositas así corriendo, arrancando de supuestamente el gato Cat. Se está engañando a la gente, no es, retardando la conciencia para que conozca que realmente es el fascismo. Ahora, además, si alguien piensa que al fascismo le interesa haber sacado 2 puntos arriba del otro, o que si el otro gana después por 50.000 votos le interesa mucho, es un error, nuevamente, reitero la palabra, estoy medio reiterativo, es por lo menos malintencionado, porque al fascismo nunca le interesa un carajo los votos y esa cuestión no actúa así, ¿no? Hasta el momento, todas las expresiones de fascismo, por llamarle, por colocarle así, que han llegado hasta el centro de Santiago, se han ido de patar en el hocico, combo, y disculpen la expresión, ya esto sí que es cochino, gargajo, ¿no es cierto? Y han tenido, y cuando, mire Riesenberg cómo hace disculpe don Sergio, y resulta que cuando, incluso Un acá hay programa para la familia, Riquelme. perdón, sí, me equivoqué, no estamos en horario. Correcto. Resulta que cuando han caído detenidos estos fascistas, después cuando han salido de las cárceles, a los 2 días o al otro día, han sido pateados en el suelo por la gente que va y el grupo fascista ha salido arrancando y lo ha dejado solo. Entonces, cuando no sé de dónde podría aparecer, que digamos podemos dejarlo para otra pregunta, otro momento, para que hablemos realmente cómo funciona el fascismo. Bueno, resumo. A pesar que estoy bastante bien, don Sergio, porque estoy en el resumo. Yo no tengo, lo estoy hablando, disculpen el individualismo, lo estoy hablando para no incorporar o para no involucrar a nadie más. Yo no tengo por qué asumir las complicidades de otros que han permitido que después de la dictadura vayan apareciendo estos sectores ultraderechistas y que no le volaron la cabeza cuando había que hacerlo. Lo alimentaron, porque yo digo lo alimentaron, porque si me dicen que ese es el asesino feroz que vienen y lo simbolizan en el familiar de los criminales de Paine, el pariente de los criminales de Paine, si me dicen que es el diablo que viene, el diablo fascista que viene, pero también me comentan de que el otro candidato whatsappea con él para consultarse cómo está la salud de cada uno, también se me provocan ciertas contradicciones reales, si es que, porque uno no conversa con el diablo, o no anda, bueno, aquí bueno, llevamos 30 años de hueones conversando con el diablo, disculpen la expresión, pero bueno. Entonces, hay una situación que nos coloca nuevamente, le voy a contar una anécdota muy breve, don Sergio. Cuando fue Lagos y Lavín a la segunda vuelta, iba caminando con 2 compañeras y de repente un intelectual que es bastante conocido de izquierda, que hace libros, cosas así, tipo 4 de la tarde nos encontramos en una esquina y me dice, oye, ¿qué pasa, weón? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? ¿Qué? Le digo yo. Pero ¿cómo se ve la cosa? Y yo le digo, no, a mí me da igual. Y entró casi en una histeria, ¿no? ¿Cómo te va a dar igual? Va llegando el fascismo, el amigo Jaime Guzmán, en fin, etcétera, etcétera. Y así que esto de ahora no me es desconocido porque es la misma, como bien dijo el licenciado,
es la misma que se ha usado todos los años, con más color, y se va a tener que seguir usando con más color, porque mientras más tiempo gobierne este tipo de gente, más posibilidades hay que surjan sectores de ultraderecha. Yo creo que hay una cuestión que me parece sumamente relevante de lo que plantea Marco, que es esta idea de, no voy a usar la palabra invisibilizar porque está prohibida utilizar en este programa esa expresión, ¿no? Está dentro del marco, digamos, de las condiciones para participar en este programa, no utilizar la expresión invisibilizar. No, se ha borrado o se pretende borrar del discurso político chileno la revolución que vivimos el 2018. Yo creo que una de las cosas interesantes que plantea Julio Cortés en una columna que publicamos en El Porteño, ¿no?, sobre octubristas, novembristas y septembristas, algo así, es precisamente eso. El gran esfuerzo político que está haciendo la burguesía hoy día es borrar la revolución como que nunca ocurrió, nunca hubo levantamiento popular. Fue una revuelta, fue algo intrascendente, fue algo que no ocurrió. Que lo único verdaderamente importante ocurrió el 15 de noviembre, una vez que habían terminado las movilizaciones. Eso creo que es un punto sumamente relevante. Daniel, ¿cómo ves este tema? Lo hemos conversado otras veces, pero en particular ahora de la manera como se está presentando en la coyuntura acá en Chile. Y absolutamente, me parece que viéndolo de afuera, es decir, de afuera de Chile, de afuera del país, leyendo, escuchando videos y todo lo demás, y los debates políticos que hubieron en este periodo. ¿Se me escucha bien el volumen? Perfectamente. No está bueno. tampoco. Me llamó muy poderosísimamente la atención, por eso lo hemos conversado en varias oportunidades, que ha desaparecido el acontecimiento político que rompe la estabilidad concertacionista del 18 de octubre del 19. Vos recién dijiste el 18, pero fue del 19. Ah, sí. 18 del 19. El 18 del 19. Bueno, ¿cómo se ha borrado? Entonces, hay grandes debates, discusiones, cómo se va a desarrollar la Convención Constitucional, qué puede aprobar, qué puede modificar, qué podemos ganar, qué podemos perder. Ahora, y fulanito de tal, cuál es la conducta de este individuo, del otro. No doy nombres porque tampoco me pidan eso, ¿no? Pero lo significativo, lo que siempre me llamó la atención, es que no estaba presente el acontecimiento que dio lugar a que estuviéramos sentados acá. Hoy nosotros y muchos otros programas y muchos otros reagrupamientos y muchos otros grupos y compañeros que están en estos debates. Ahora, todos estos reagrupamientos políticos y todas estas nuevas ideas que pueden llegar a surgir en cuanto a la construcción de organizaciones y direcciones políticas revolucionarias, se tienen que dar en el marco del movimiento que rompe la estabilidad constitucional. Si nosotros nos situamos después del 15 de noviembre y posterior, o lo situamos, digamos, como a hacer un análisis de la convención, tal cual están las cosas ahora, que se han apaciguado las luchas y todo lo demás, nos vamos a equivocar históricamente y políticamente, pero muchísimo. Nosotros nos tenemos que ubicar en el 18 de octubre del 19, en ese proceso, en el proceso que va desde el 18 de octubre hasta por lo menos la firma del Acuerdo por la Paz. Entonces me parece que es fundamental, eso es fundamental, eso siempre me llamó la atención, y no es la burguesía la que quiere sacar del debate esta cuestión, es la izquierda. Yo noto que es la izquierda. Los izquierdistas más, bueno, Boric, ni contemos, pero todo lo demás, los PC, el Jadwe,
las diputadas y las senadoras que tienen y todos los sectores progres del Frente Amplio, que como el intendente de Valparaíso le reclamaba a Piñera que mandara carabineros para reprimir los piquetes que había en el puerto. Le reclamaba a Piñera la represión, él quería normalizar la situación a través de qué forma, de la utilización de las fuerzas especiales o del ejército, llegado el caso. Esos son los que hoy en día nos van a defender contra el fascismo. ¿Qué otra cosa es el fascismo si no son las fuerzas especiales, los carabineros, el ejército, matando gente en la calle, matando gente que lucha en la calle? Porque es un fascismo especial, digamos, o particular. Bueno, no me está acabando el tiempo, no me está alcanzando el tiempo, pero en otra ocasión podemos adentrarnos en el tema de lo que significa el fascismo. Bueno, el fascismo no es el fascismo histórico del nazismo y del fascismo, o sea, el italiano y el alemán, que se construye desde otra trayectoria histórica, con otros componentes. El fascismo alemán se impone finalmente liquidando las organizaciones obreras, liquidando el Partido Comunista, liquidando el Partido Socialista, liquidando los sindicatos, físicamente liquidándolos. Pero el tiempo me dice que me tengo que callar la boca. Bueno, de todas maneras, este tema lo vamos a seguir tratando en este mismo programa. La parte que viene ahora, la sección que viene ahora, que es Cartas Amarillas, precisamente está también enganchado con esta temática. No hay manera alguna de huir de esta situación. No estoy seguro si es Mark Twain o probablemente el ideólogo de Sergio Risenberg, Carlitos Ruiz Encina, el que decía que la historia no se repite. Está sin micrófono, Sergio. Carlos Ruiz, que nos Carlos Ruiz, me advirtió que parece, ¿no? estábamos jugando con una caja de fósforos sentados arriba de un volcán. de un volcán. Exactamente, sí. Eso es un concepto muy, muy interesante. Y también otro de que la historia no se repite, pero rima. Tenemos que pasar a la parte de las cartas amarillas. Primero saludar a Ítalo Nocetti, a Claudia Zapa, a Frank Mapu. Particularmente quiero mandar un saludo a Cristiano Ormazábal Fritz, quien se ha comunicado con este programa y ha hecho aportes muy interesantes respecto de una cuestión que yo creo que debemos tratar al final del programa, que tiene qué hacemos nosotros frente a la candidatura de Boric, ¿no? Que él plantea, digamos, una línea de acción muy interesante, pero no lo voy a tratar ahora, sino que voy a dar simplemente la palabra a Sergio para que se haga cargo de lo que resta del programa. Sergio, por favor. Hay cartas que no incomodan a quien las recibe. Hay cartas que son una verdadera invitación a conversar. Hay cartas que no contienen denuncia alguna. Esas son. Hay cartas que no incomodan a quien las recibe. Hay cartas que son una invitación a conversar. Hay cartas que no contienen denuncia alguna. Esas son. Cartas Amarillas, una producción Sergio Risenberg. Así es, estamos nuevamente en esta sección regalona del auditorio, entregando las preguntas que el público quiere conocer las respuestas de nuestros invitados. Esta pregunta amistosa esta vez, Sergio, ¿eh? Siempre es así, siempre tratamos de que nuestros invitados se sientan cómodos y que nos permitan conocer un poco más de
de sus pensamientos, de sus opiniones y jamás ponerlos en un aprieto. Eso jamás ha sido nuestra intención. Hay gente malintencionada que anda viendo, digamos, la mala intención en todas partes, pero este no es el espíritu de Mate al Rey y este no es el espíritu de esta sección famosa entre los podcasts políticos. A todo esto, 87 minutos, segundo tiempo, 0-0. Universidad de Chile, Cobresal. Tremendo. Bueno, la primera pregunta amistosa que tenemos es, ¿se ha visto mucha actividad de parte de don Ariel Zúñiga esta última semana? Ha ido sacando videos, apareciendo en todos los programas posibles, siempre haciendo uso de la palabra, ya ocupa Twitter, en todos lados nos aparece Ariel Zúñiga. Esto no es una crítica en absoluto. Estamos, Imagino. es el derecho de Ariel de expresar sus puntos de opinión. Sin embargo, todo este material que está dando Ariel cuando denuncia, se ríe, hace mofa del candidato del árbol, es constantemente ocupado por las fuerzas fascistas de ultraderecha. Entonces hay un sector del público que empieza a preguntarse, Ariel, ¿por qué en estos momentos pareciera ser que tú le haces el juego a la derecha y de esta forma le pavimentas el camino para que llegue al gobierno el movimiento fascista de el señor Kast? Queremos que nos respondas a esa pregunta amistosa y bueno, todo contigo. El micrófono es tuyo. Después de esa chuleta me voy a poner un poco de ese anestésico en aerosol, pero voy a contestar la pregunta porque es el objetivo del Mate al Rey, por supuesto, no hacerle el quite a nada. Pero el punto es que de todos los años que llevo, tanto expresando mi opinión política y antes de eso opinión académica, jamás habían sido utilizados mis producciones para nunca habían sido difundidas por medios de derecha. No estoy diciendo que me sienta orgulloso de eso, ni nada. Eso demuestra de que el público estallidista es un público de izquierda. Y que uno no tiene nexos con la derecha, la derecha no lo llama por teléfono para saber cómo está uno de salud, cómo le pasa a otros candidatos. No, uno simplemente no tiene ningún vaso comunicante con el fascismo, ninguno. Y se nos metió gente nueva en el programa, invadida por esto de que Boric tenía que responder en una hora, tenía que, digamos, fue citado a una entrevista y nos dejó plantados, y que yo dejé por sentado que si él no llegaba yo me liberaba de este peso enorme y podía decir todas aquellas cosas que pudieran ser convenientes o inconvenientes para él, pero que son ciertas. Es decir, partamos de ahí, además son cosas ciertas. El cuento es que hicieron una versión editada de algunas cosas que dije en el estallido y empezó a difundir por algunas páginas del caquismo. Ustedes, la gente que es estallidista sabe que yo ni siquiera lo he mencionado, ese sujeto. Siempre, de hecho, el estallido fue el primer lugar en que se le dijo el Pepe Zanjas. Jamás se ha ocupado ni el nombre, ni se lo menciona. Lo mismo con el fraude piramidal, con Papisi. Ha habido mucho cuidado porque uno sabe de que ellos trabajan con eso, hacen publicidad con eso, siguiendo las viejas reglas de que no existe mala publicidad, entonces ellos hacen publicidad a través de esas cosas. Y sorprendentemente, las mismas personas, que son las personas arboristas, las personas que componen este bosque que más parece un monocultivo, porque los bosques son entidades vivas extremadamente diversas. Aquí lo único lo que hace falta en este supuesto bosque es diversidad, es decir, es claramente un monocultivo. Y en este monocultivo, que no es otra cosa que un desierto verde, resulta que en esta última semana le hicieron campaña a otro fascista
fascistas que además, como bien dijo Marco, son fascistas que actúan aislados y por lo tanto uno no los podría llamar técnicamente fascistas porque los fascistas dependen de una organización fascista. De lo contrario, vienen a ser personas con pretensiones fascistas, es decir, vienen a ser como lobos solitarios del fascismo. Bueno, ese también lo dijo Marco, esa es otra historia. El caso es que Jamones K, otro miembro del caquismo, es decir, otro sujeto que obviamente donde lo pillen le van a sacar la cresta, al hermano de él le sacaron la chucha, pero le sacaron lo que es la concha de su madre el hermano de él, y simplemente porque lo pillaron en la calle, porque ellos son un grupo de fascistas delirantes, partiendo del padre de ellos, el señor Juan Kaiser, que vive ahí en Villarrica. Toda esa familia está enferma de ese fascismo delirante. Bueno, el señor Jamones, que ahora es diputado, resulta que estaba todo el mundo arborista difundiendo nuevamente el último video que había hecho Jamones. Y resulta que ninguno, y menos mis cuentas, ninguna se ha puesto jamás a disposición de andar difundiendo mensajes de ningún fascista, de que digan estupideces, de que lo que dijo, no sé, ese weón que cantaba la canción esa, que cante la Dina, sí. o el otro de que le hacía astrología al tirano. Yo jamás ni los menciono, ni me preocupo de lo que hacen ellos, ni siquiera me meto en sus perfiles, ni siquiera le pongo play a algunos de los videos porque no me mata la curiosidad, la imbecilidad que puedan decir ellos. Y la verdad es que jamás le he hecho el juego al fascismo por ese lado. Entonces, yo lo que me hago la pregunta honestamente es que si estamos ante el primer caso documentado en que el fascismo le esté haciendo el juego al anarquismo. Porque el estallido es un órgano de propaganda y un órgano que surgió para exigir la libertad de los presos del 14 del 14, es decir, los presos, los 14 presos del 14 de agosto, que fue el caso que conocemos como el caso Bomba. Por eso se llama estallido. Por eso se anunció en Twitter y se dijo a las 22 horas hoy viene el estallido. Cuando estaban los ánimos extremadamente caldeados, teníamos a Hinspeter de ministro del Interior y estaba todo el mundo realmente aterrorizado, surgió el estallido como una voz de desafío frente a esta autoridad que trataba de imponer el fascismo. Y la manera de luchar contra el fascismo siempre ha sido dar la cara. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ahí surgió el estallido. Y el estallido se ha transmitido constantemente desde esa época hasta la fecha. Entonces, que por primera vez el fascismo esté ocupando material del estallido para estar difundiendo para tratar de ganar quizá un punto, resulta que lo que está haciendo es precisamente socavar sus bases, porque no existe ningún otro medio de comunicación que lleve esa cantidad de tiempo que sea de una vocación tan antifascista como es el estallido. O sea, usted niega ninguna relación con esa gente. Nos parece muy bien, Ariel. No le haga caso a esa gente malintencionada que trata de enlodar su experiencia de vida realmente. Bueno, durante todo este programa hemos estado discutiendo acerca del fascismo. Uno abre Twitter y la gente habla del fascismo. Uno va a escuchar las noticias que pone ciertos grupos en Facebook y nos hablan del fascismo. Nos gustaría, no sé si es posible, a nuestro invitado, don Marcos Riquelme, le queríamos pedir, un hombre que maneja esto como al dedillo, ¿cuál para usted es un hombre humilde, Riquelme, y eso es lo que nos atrae cuando lo invitamos, porque él no acepta este tipo de licencias que nos damos? Riquelme, ¿nos podría usted explicar cuál es para usted, qué es para usted el fascismo y en qué forma esto difiere o está de acuerdo con lo que está apareciendo en la social media? Mira,
La verdad de las cosas es que es complicado. Yo creo que se nos viene a la mente hablar el fascismo cuando uno habla de Italia, habla de Alemania, nazi. Son modelos y formas corporativistas. En fin, hay una definición política, ideológica de lo que es el fascismo. Pero lo concreto que para poder seguir con el hilo de la discusión que hemos dado aquí, lo concreto que el fascismo es el último recurso que utiliza el capitalismo, la burguesía, cuando ve en peligro sus intereses. Eso es, digamos, cómo uno lo podría resumir. O sea, cuando los trabajadores, las trabajadoras, los pueblos han hecho avances importantes y han puesto en peligro los intereses de la burguesía, entonces el fascismo entra a jugar. Ahora, en ese sentido, estamos hablando de que el fascismo entra a jugar allí porque la institucionalidad que ha impuesto durante todo ese tiempo ya no es suficiente para contener las fuerzas populares, obreras, que van avanzando en pos de derrotar o derrocar su sistema. Y lo traslado un poco, ¿por qué no estamos en esa situación? Porque la burguesía no está en peligro de ser derrocada o derrotada, por así decirlo. Tenemos una burguesía que el año pasado su patrimonio lo aumentó al doble y había situaciones de inestabilidad. Segundo, porque lo que necesitan los intereses capitalistas, lo que necesitan en estos momentos en algunos lugares, en algunos puntos del planeta, es cierta tranquilidad y cierta paz social para seguir robando. Y todos sabemos que de llegar el familiar o el tipo que es familiar de los criminales de Paine, va a ser una situación compleja. Lo que yo diría entonces en ese sentido es que Kast es la continuación del gobierno de Piñera. Que no va a hacer nada que nos deba preocupar. Pero a mí tampoco me interesa el tipo. O sea, lo que nos preocupa a nosotros es lo que han sido estos 30 años. Y antes nos preocuparon los que fueron los 17. Bueno, y para decirlo rápidamente, en Chile no están dadas las condiciones para que la burguesía recurra a la idea de crear un Estado fascista. Primero, la burguesía no está amenazada, el Estado burgués no está en peligro de ser destruido, a menos que alguien me diga lo contrario, ¿no? Que, digamos, los momentos que más peligro tuvo fueron para el 18 y 19 de octubre, una forma de dominación, porque claramente la clase trabajadora no está a punto de tomarse el poder aquí en Chile, y por lo tanto la burguesía no necesita recurrir a esa acción. Creo que yo los expresé delante, que me parecía miserable de alguna forma cómo se ha tratado este tema. Creo que lo que han sido, después de la revuelta, lo que ha hecho el sistema y todos sus componentes es tratar de cerrar un cerco sobre la movilización social y popular, es cerrar un cerco de dos maneras. Por un lado, la represión inmisericordia, con las secuelas que nosotros conocemos, que no es necesario explicarla, pero 34 personas asesinadas, 400
60 hermanos y hermanas sin ojos, 2 de ellos ciegos. Bueno, esa es una de las formas de terminar con la revuelta, de cercarla. Y la otra forma fue el 15 de noviembre. Pero el 15 de noviembre traía otras cosas también. O sea, traía convención constitucional, traía elecciones rápidamente, elecciones que, claro, uno podría decir, sí, pero es que cada 4 años se hacen elecciones, pero elecciones con estas características, donde se trata de borrar de una plumada lo que fue el 18-19, y por lo tanto entrar a una normalización institucional que le permitiera a los tipos seguir con la manija. Y a lo mejor me fui un poco el tema, pero es que yo tengo que expresar también ciertas cosas que van juntas, ¿no? También lo expresamos que los males menores cada 4 años son los que han hecho crecer la ultraderecha. Porque nosotros no somos los que hemos gobernado el país durante estos 31, 32 años. Y por lo tanto, tenemos una responsabilidad, y lo hemos dicho en este programa también, me parece, los sectores de izquierda, revolucionarios, donde uno a lo mejor se ubica, tenemos una tremenda responsabilidad, que hay una desidia casi criminal de tener a nuestro pueblo sufriendo durante estos 30 años sin tener un proyecto, una alternativa real, donde habemos un montón de tipos con ego, es una diáspora, y mientras no tengamos eso, no podemos culpar a la gente tampoco que cifre la esperanza en los males menores. No los podemos culpar, porque somos responsables también. No tenemos complicidad criminal, pero evidentemente sí tenemos responsabilidad por desidia, por no estar haciendo lo que corresponde. Bueno, y finalmente respecto a la pregunta, es que yo creo que en este mismo sentido han salido todos, nosotros como movimiento estamos preparando una opinión, pero han salido todos los agoreros del tiempo, ¿no? Como le hemos dicho, los cíclicos que señalan que tenemos que esperar 30 años más, que ya todo pasó. Y nosotros creemos que se equivocan profundamente con su mirada. Quizás en algunos análisis, ideas, nosotros podemos compartirlo, pero en sus conclusiones discrepamos. En el fondo expresan un derrotismo republicano de una izquierda intelectual e institucional que finalmente no comprendió lo que sucedió en los 2 años de lucha. Y por lo tanto, esa izquierda intelectual republicana que no ve ninguna posibilidad de nada si es que no vamos a votar, y nosotros no tenemos problema con la votación, nosotros hemos participado muchas veces, pero que hace obligatorio el ir a votar con un acto y con el espíritu republicano en el corazón, con manito corazón y todas esas cosas. Así que yo creo, por ahí me quedaría. Disculpa, Sergio Rizel. Muy bien, Riquelme. Es bueno que usted traiga este optimismo, esta energía positiva para nuestra audiencia. Según usted, entonces, no habría peligro fascista y sería algo así como Pedrito y el Lobo en su primera etapa. Y si lo hay, no va a ser con 2 votos más o 2 votos menos que se pueda parar. Vamos a tener que empezar a construir, y ahí la izquierda revolucionaria tiene una responsabilidad, y todos los demás actores. No quiero cometer este mismo error que cometen otra gente, los que son intelectuales, los que estudian esas cosas, de creer que la revuelta tiene que tener esta forma, tiene que ser así, y que no ve esto como un proceso donde cada día se expresa de distinta manera. Entonces, nosotros creemos, a mí no queremos, bien lo dijo delante Ariel, nosotros no tenemos nada que ver con la derecha, así que no nos vengan a decir que no, que va a ganar la derecha, que no hemos tenido que ver en estos 30 años. Entonces paren con eso, dedíquense a insultar menos a la gente. Les quiero señalar, por último, que Katz
no tiene el 27% del electorado, tiene un 12 más o menos por ciento del electorado real, y que Boric tiene aproximadamente un 11, y tanto, algo así, del electorado real. Para que no nos estén jugando tampoco de que estamos en la disyuntiva y que las masas y que la gente en la calle, porque en realidad por ellos dos votaron aproximadamente el 25% de todo el padrón electoral de Chile. Licenciado, usted está pidiendo la Yo- palabra ahí. Yo quería hacer una observación. Yo lo mencioné cuando abrí este programa, pero creo que lo voy a sacar a colación nuevamente porque está relacionado con el tema del fascismo y en la carta de estos abogadas y abogados. El razonamiento, Colega, exactamente. licenciado. ¿Por qué lo saco a colación? Porque me parece que estos 1000 abogados que suscriben esta carta han redactado muy bien la idea que subyace a esta especie de apocalipsis zombie fascista que se ha apoderado del espíritu político en el país. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen básicamente, los subrayados están en el texto, lo vamos a poner, en todo caso, lo vamos a dejar en la caja de comentarios, la carta para que la puedan ver, y junto con este programa, cuando lo saquemos a la revista, vamos a poner esta carta porque creo que es importante que se conozca, no para hacer mofa de ella ni para ridiculizarla, sino para que se comprenda la manera como hay sectores que pretenden que nosotros volvamos a comulgar, como decimos en el campo, con ruedas de carreta. ¿Y cuál sería la idea? De que estamos en presencia de una amenaza para la democracia y un peligro para el Estado de Derecho. Entonces, como existe esto, como resultado de la candidatura o el eventual triunfo de Kast, lo que tenemos que hacer es respaldar la candidatura presidencial. Y aquí es donde me quiero detener. Quien encabeza un proyecto que pretende mejorar el acceso a la justicia, sin discriminación, mejorar el sistema penitenciario, fortalecer el sistema de protección, entre otras materias relevantes dentro de nuestra profesión. Lo de relevante de nuestra profesión lo voy a dejar al margen porque me parece un poquito penoso, pero la verdad es que es sorprendente, pero es realmente sorprendente, y sobre esto me quiero detener, que se invoque la democracia para llamar a votar por un candidato que expresamente, esto no lo estoy inventando yo, esto lo dijo el propio Boric, ya ha anunciado que será inclemente para con los presos políticos y que no va a haber libertad para aquellos que saquearon o quemaron iglesias. Entiendo que Boric por lo menos pasó por una escuela de derecho y entiende qué es lo que está hablando. Y si él está diciendo de que las personas van a ser liberadas en función de las imputaciones que pesen sobre ellas, entonces ninguno de los presos políticos va a ser liberado. Porque en ninguna época del mundo, ni siquiera bajo el nazismo, se puso tras las rejas a alguien por sus ideas. Siempre es por la comisión de algún ilícito reprensible con una medida como la carcelaria. Entonces, quiero, digamos, poner énfasis en esta cuestión porque el último argumento que queda para muchos para sostener la candidatura de Boric es decir, así, de esta manera nosotros enfrentamos al fascismo y este representa una alternativa democrática. No representa una alternativa democrática. El día de ayer lo estuve discutiendo con un compañero que conozco hace muchos años y que no dudo de sus credenciales revolucionarias, y él decía, bueno, lo que pasa es que esto es lo que propone Boric, el extremó la argumentación, es una forma de represión democrático-burguesa frente a la forma de represión fascista. Esto es falso, es falso. Ninguna de las dos candidaturas propone una salida respecto del problema de los derechos humanos y respecto de las libertades democráticas. Acá lo que hay es que con esta segunda vuelta la burguesía, después de un largo proceso que se inició el 18 de octubre, ha resuelto esta crisis, esta fractura interna. Lo resolvieron con estos dos candidatos. Ya no hay crisis en las alturas, y eso ha hecho que los rasgos principales del levantamiento popular ya no sean observables, hayan remitido. Y en consecuencia, ambas candidaturas tienen el mismo objetivo político. Lo que está en discusión acá es cuál es la forma como este programa de transición, que ya está pactado y que ellos mismos lo han dicho, si esto no es algo que nosotros lo estemos sosteniendo, el propio Boric ha señalado de que su objetivo es estabilizar el país.
dinamizar la economía, proteger a los inversionistas y restablecer la disciplina social. Esto es algo que lo dijo inclusive la izquierda de Apruebo Dignidad el propio Jadwe, cuando sostuvo que bajo su gobierno no iba a haber levantamientos populares. Es el propio Boric el que ha dicho que no va a liberar a los presos políticos. Lo dice él. Esto no es una imputación gratuita que nosotros estamos haciendo. Entonces, que vengan estos demócratas, estos 1000 abogados, o inclusive algunas organizaciones de izquierda, pretendiendo que mediante este voto se va a vehiculizar alguna lucha antifascista, es como la película al revés del reformismo. Se dice que todos los caminos llevan a Roma, en realidad todos los caminos vienen de Roma, porque es una concepción reformista la que está detrás de esto. Nunca el fascismo ha requerido, como muy bien lo apuntó Marco, ha requerido de votos para acceder al poder. De hecho, la dictadura no llegó por vías institucionales a establecerse en este país, ni tampoco ha resultado ser enfrentada eficazmente por vías institucionales. No nos olvidemos que el Partido Comunista, que es la organización que tenía mayor coherencia dentro de la Unidad Popular en el último periodo, cuando ya era inminente un golpe de Estado, el centro gravitacional de su política fue no a la guerra civil. La pacificación, la idea de que la estabilización del régimen puede contribuir a los intereses de las mayorías, ha demostrado en la práctica, esto no es un invento ni una mala onda de los que queremos sufrir y cagarle la vida a la gente o aguar la fiesta, ¿no? De lo que se trata acá es de aquello que está ocurriendo hoy en el país. Y estas convocatorias creo que tienen ese objetivo. Quería hacer esa puntualización porque dicha amenaza fascista no existe. Lo que tenemos acá es simplemente una maniobra distractiva de nuestro enemigo de clase con la finalidad de estabilizarse definitivamente en el poder y dejar a los luchadores en las cárceles, dejar a los trabajadores sin organización y sin ninguna capacidad de acción. Eso. Hemos sido testigos de un quiebre dentro del gremio de la abogacía en Chile. Hay un sector que está representando algo, el licenciado que está rompiendo con... Interesante. ¿Algo que agregar? ¿Podría acotar algo respecto a eso mismo? Por supuesto. A mí me han dejado afuera del programa. Así, totalmente. Qué terrible. Por favor, silencio todo el mundo. A lo mejor me lo merezco. Pero que hable el compañero Zúñiga. Y después viene usted y lo contestí. ¿Le parece? Mil disculpas, Daniel. Puede ser un minutito. Sí. No, mil disculpas, Daniel. No, es una acotación muy simple. Lo que pasa es que también existe una carta de 1000 estudiantes de Derecho que se echaron el examen de grado por Boric. Yo le voy a pedir a Gustavo Burgos que por favor busque sacar, la lea y la deje también en la cajita de este video. Eso. Muy bien. Interesante. Daniel. Así es. Cartas bienes, Logotetti, por favor, desde el otro lado de la cordillera. Bueno, este tema vamos a tratar de ser lo más breve posible, porque he hablado muy poquito hoy. Pero sí. Bueno. Y Genaro en silencio. Ajustándome a las reglas del programa. Y respetando la opinión más calificada de los compañeros que están en el terreno de los acontecimientos. En el año 55, discúlpenme que me retrotraiga tantos años, se preparaba el golpe militar contra Perón, ¿no? Perón, el líder de los trabajadores y demás. Bueno, la CGT, ante ese acontecimiento, la CGT, la Confederación General del Trabajo, le reclama a Perón que le entregue armas para defender a su gobierno. El gobierno de Perón, el golpe militar que se estaba armando, era era frágil, no tenía mucho apoyo dentro de la misma tropa, y tenían dudas, y unos sí, y otros no, y bueno. Lo cual hubiera significado, el armamento de los trabajadores, hubiera significado un golpe, un parate al golpe militar probablemente, y un cambio en la situación política, ¿no? Un cambio en la situación política porque serían los trabajadores que armados condicionarían al gobierno de Perón para tener otro tipo de políticas. Bueno, Perón se negó
Perón dijo evitar un derramamiento de sangre, por el tema de evitar un derramamiento de sangre. Lo hemos visto en toda la historia, no vamos a repetir los casos de los presidentes que quieren evitar el derramamiento de sangre, que finalmente terminan en masacres, no en derramamiento de sangre, terminan en masacres. El golpe fue muy cruento, el golpe militar del... ¿Esa vez fue cuando bombardearon Plaza de Mayo? Por supuesto, sí, sí, claro. Es que ese golpe fue muy cruento. Y Perón, a diferencia de... Acá tenemos que hacer una diferencia con Salvador Allende. Con Salvador Allende, se tomó el buque, literalmente. Se subió a un barco, remontó el Paraná y se fue a ver a su amigo, se refugió en la casa de su amigo, don Alfredo Stroessner, y después se fue a la casa de otro, terminó en la casa de otro fascista como Francisco Franco. Bueno, el líder popular de las masas argentinas. Bueno, entonces hay una historia en eso de los males menores, ¿no? El tema de los males menores. En el 76, un sector de la izquierda, encabezado por el Partido Comunista, reclamaba la convocatoria de la formación de un gobierno cívico-militar. Es decir, incorporar a los militares al gobierno, ¿no?, con la participación de políticos, y reemplazar al gobierno de Isabel Perón. Algo parecido sucedía en Chile con la política del PC respecto de la formación de un gobierno cívico-militar, y le ponían de amplia coalición democrática, qué sé yo. Eso no tuvo éxito, vino el golpe militar, fue cruento, brutal, lo conocen, el golpe militar argentino, pero el Partido Comunista apoyó el golpe militar argentino. Tenía expresas directivas de Moscú de apoyar el golpe militar argentino porque había unos tratados comerciales. Por supuesto, el PC no fue el principal de los perseguidos. El principal de los perseguidos, el PC fue muy perseguido en el 46, en el golpe del 45 y después de las elecciones del 46 por Perón. Fue muy perseguido, fueron encarcelados, dirigentes, disuelta la central sindical comunista. Pero en el 76, el Partido Comunista tenía como, si bien le mataron y le secuestraron compañeros, pero tenía una cierta posibilidad de actuar o de no ser perseguidos gracias al apoyo explícito, hay documentación al respecto, del apoyo al golpe militar de Videla. Sí, yo soy testigo de documentos de los comunistas argentinos que hablan de lo progresivo del general Videla, de que sería un golpe nacionalista. Bueno, muy pocos años antes, en el 73, venía Perón y bueno, la euforia. Ustedes piensen que Perón sacó el 62% de los votos que en elecciones obligatorias. Gran parte de la población lo votó a Perón. Y había todo un sector de la izquierda revolucionaria, podemos decir, como los montoneros, que hacían eje y en campaña de traerlo a Perón. Bueno, asume Perón en las elecciones de octubre y los diputados montoneros se rebelan contra las medidas que toma él, y Perón los convoca a la Casa de Gobierno y los amenaza. Y le dice que si no están de acuerdo, que se vayan. Y si no se van, él se va a encargar de que desaparezcan. Bueno, uno a uno, esos militantes, esos diputados peronistas de Montoneros fueron asesinados. Uno a uno, individualmente, ¿no? Fueron todos asesinados. Así que, bueno, la historia de los demócratas que nos vienen a salvar contra el fascismo y todo lo demás, está harto demostrada en el transcurso de la historia. Bueno, yo quería decir simplemente esto porque en este proceso que estamos viviendo en Chile,
tenemos que necesariamente llegar a algún tipo de conclusión de la responsabilidad de la izquierda tradicional y de la socialdemocracia chilena, que formó parte de la concertación durante todos estos años y que, porque yo leí un escrito no me acuerdo el autor, que hacía responsables a todos de que el fracaso de que en este momento, el momento del levantamiento, no hubiera un movimiento revolucionario que pudiera encabezarlo. No, la responsabilidad, por supuesto, en líneas generales la podemos tener todo, pero las direcciones tradicionales y fundamentales de la Central Única de Trabajadores, del Partido Comunista, del Socialista, de las organizaciones que se reclaman de los trabajadores, es la primera que tenemos que mirar. Y me parece que son los principales responsables en ese sentido. A partir de ahora quedará la lucha por la formación de una nueva dirección política revolucionaria para que el próximo levantamiento ya nos encuentren más armados. Gracias por... Yo creo que hay consenso respecto de digamos, de la falta de oportunidad, de la inocuidad de la candidatura de Boris, de la inutilidad desde el punto de vista de los reclamos populares. Quizás invito también a quienes me acompañan digamos, a opinar también sobre ese punto, qué es lo que hay que hacer entonces, porque no alcanza con que nosotros digamos no hay que votar por Boric, ¿no? O eso no. Yo tengo la impresión de que lo primero que hay que tratar de hacerse cargo es de evitar generar división en las organizaciones populares en torno a la cuestión electoral. O sea, no empezar a organizarse, acá estamos los que no queremos a Boric, porque si así vamos a contribuir a la división del movimiento. Creo que es muy importante que la unificación y la organización de actividades precisamente aprovechar esta discusión que se da sobre las libertades democráticas hoy día sea utilizado para fortalecer el movimiento por la libertad de los presos políticos. Creo que hubo una línea de emplazamiento precisamente sobre la propia candidatura de Boric, tiene que ir dirigida en ese sentido. Una de las cosas que más me impresiona de muchos grupos de izquierda es que salgan a votar por Boric y no hagan ni siquiera un enunciado de emplazamiento, ¿no? Sino esta alegoría infantil de que votamos por Boric para enfrentar a Kast. Eso no solo no resiste ningún análisis lógico, sino que además es vergonzoso. Desde el punto de vista político, esto no es algo táctico como se presenta, aquí hay una cuestión de clase y de principio, y en ese sentido creo que es importante que nosotros tengamos la capacidad, no lo vamos a hacer directamente a través de en este mismo momento, pero creo que tenemos que comprometernos los que estamos acá a formar espacios de participación en los cuales efectivamente puedan levantarse las reivindicaciones del movimiento, las reivindicaciones del 18 de octubre en el marco de este mismo proceso electoral. Creo que una línea en ese sentido también significa que nosotros tenemos algo que plantearle a la gente. Es decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Si lo único que nos están diciendo hay que votar por Boric. Yo creo que la cuestión es bastante clara. Si usted quiere votar por Boric, hágalo. Usted está en libertad de actuar en ese sentido. Pero esto no resuelve absolutamente ningún problema y la vía de resolución es por la vía de la organización autónoma de los trabajadores, de la organización de clase, de la organización popular, de la organización de base y que tenga como objetivo la movilización. Creo que si nosotros logramos desplazar el centro del debate fuera de esta concepción apocalipsis zombie a que nos tiene acostumbrados la concertación y ahora sus títeres del Frente Amplio, nosotros vamos a haber dado un paso importante. Es muy difícil. Yo me imagino la situación de Marco, Ariel, bueno, Daniel está fuera del país, pero los que no estamos por apoyar a Boric en estos momentos somos objeto de una presión descomunal y brutal en todos lados, digamos, e inclusive es un lenguaje amenazante, si uno no está apoyando, se está colaborando necesariamente con la derecha, etc. Ese es el ambiente en el que se hace este programa. Entonces yo creo que quería dejar eso un poco también como mis palabras finales y dar la palabra a Ariel, a Marco y a Daniel para ir cerrando el programa. ¿Qué hacer, como dijo el dijo otro? Un pelado. Pelado por ahí. Ariel, Marco, Ariel. Es fundamental la construcción de un partido de izquierda.
Ni siquiera vamos a decir un partido a la izquierda del Partido Comunista, ni siquiera vamos a decir un partido a la izquierda del Frente Amplio, ni tampoco vamos a decir un partido a la izquierda de la Concertación. El proceso que estamos viviendo es la continuación del 18 de octubre. Estamos viviendo un proceso de entropía un proceso en que tú tienes un sistema que está inestable y que todas las acciones destinadas a estabilizar el sistema lo único que hacen es aumentar la entropía y por lo tanto aumentar la inestabilidad del sistema. Es decir, la energía, los esfuerzos que han prodigado muchísimas personas en poder sostener lo existente, no hace más que añadir leño a la pira donde se está quemando esto, una pira, así como una pira de neumáticos que se prendió en el 18 de octubre. El escenario que nos enfrentamos, objetivo, es el siguiente, y es algo que no estamos viendo porque lo tenemos encima, está demasiado cerca para tener la perspectiva para observarlo. Si es que llega a ganar Boric, es absolutamente destruido todas las posiciones que defendió Boric en algún minuto, por lo tanto es la muerte del Frente Amplio, porque Boric va a tener que asumirse como un gobernante de la Concertación, y las protestas del 18 de octubre fueron en contra de la Concertación, incluyendo las de Piñera. Piñera fue un gobernante de la Concertación, fue el último gobernante concertacionista de este acuerdo de casta que nos gobernó y que sucumbió en el 18 de octubre. Entonces, lo que ocurre es que ese sinceramiento de Boric deja a la izquierda, deja un enorme espacio, tanto electoral como de agitación política, y que es precisamente un suelo fértil para plantar, y no para plantar algo que vamos a cosechar en 30 años, como bien decía delante el compañero, sino que es lo que se va a cosechar de inmediato. Es decir, vamos a plantar legumbres en terreno fértil y vamos a tener esto en muy poco tiempo, porque todo este espacio se allanó, limpiaron todo este terreno y lo araron ellos. Si llega a ganar Kast, resulta que todas las fuerzas del Frente Amplio, la Concertación y el Partido Comunista están absolutamente derrotadas y fuera de la política. Porque ellos apostaron todo a este caballo que todos sabíamos que era un caballo que lo habían pichicateado. Todos teníamos el dato que era un caballo pichicatero. Y la verdad es que ellos apostaron todo el dinero de la izquierda a ese caballo y se enconaron con ese caballo, y nosotros, y nos andan reclamando nosotros, que no te he visto ahí en el mesón, si apostaste quinela o favorito, y resulta que el problema es de ellos, es la apuesta de ellos. Y resulta que en la vida el que pierde es el que se hace cargo y el que debe las explicaciones. Van a estar llorando años con lo que va a ocurrir en la próxima elección. Años. Se van a dedicar a yo lo ejemplifico con periodos parecidos, pero a esto hay que añadirle, es decir, serían periodos parecidos, pero con esteroides a lo que ocurrió cuando ganó Piñera la primera vez, o lo que sucedió cuando ganó Piñera la segunda vez. Un silencio sepulcral de parte de la Concertación. Ahora vamos a replicar ese mismo silencio sepulcral en lo que son los continuadores legales de la Concertación, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y por lo tanto, va a ser el momento de la unidad, va a ser el momento de dejar de lado el dogmatismo, va a ser el momento de crear una organización amplia de izquierda, disculpen que ocupen la palabra, pero precisamente va a estar el espacio y van a estar los votos para hacerlo. Eso es fundamental. Y digo voto porque también hay que reconocer de que vamos a tener una oportunidad óptima y privilegiada de derrotar electoralmente a todo este conglomerado en 2 años más, cuando vengan las elecciones posteriores a la Convención Constitucional. Y si es que ese asunto se enreda, lo vamos a poder derrotar en 4. No va a haber no va a haber ese polo de centro izquierda tratando de hegemonizar, porque va a estar absolutamente destruido y desmoralizado. El gobierno de Boric, si es que llega a pararse, va a ser un fracaso y van a ocupar toda la energía que tienen en poder defenderse. Y por lo tanto, la única diferencia es que si gana Boric, lo que va a surgir desde la izquierda es un movimiento
de masa, un partido de masa mucho más radical que si es que gana Kast. Porque si gana Kast, se nos van a meter en ese grupo amplio de izquierda un montón de restos náufragos de la gran gesta absurda que están planteando ahora, que es la lucha contra el fascismo a través de la urna, y están luchando básicamente contra los intelectuales ñuñoínos, contra los campesinos, contra las personas que trabajan en la minería, contra los evangélicos de las ciudades del sur, que tienen una visión distinta a la que tienen los intelectuales ñuñoínos. Y la verdad es que no tiene por qué ser esa visión la visión de izquierda. No tiene por qué ser esa posición la posición de izquierda. Señor Riquelme. Mira, hay algunas cositas así que me gustaría decir, varias cositas, en realidad. Primero de que comparto con el licenciado que el que quiere ir a votar, que vaya. Y nosotros jamás hemos tenido ninguna intención. Es más, los sectores de izquierda no anda nadie haciendo campaña, los sectores de izquierda revolucionaria, consecuentes, no anda nadie haciendo campaña para que no vayan a votar por Boric. Pero por el otro lado sí hay un chantaje que es muy, muy complicado, y lo quiero señalar. Quiero señalar por qué yo creo que es complicado. Delante decíamos de que han tratado de retrotraer todo hacia el 88, y porque en realidad la discusión que se da hoy no es la discusión que puso la revuelta ni la que hemos puesto las organizaciones políticas, las organizaciones sociales y las organizaciones populares por muchos años, que es el cambio, entre comillas, reformista del sistema, o sea, del modelo que tenemos. Por ejemplo, aquí lo que va a continuar, y no podemos entrar a discutir de esos temas, o sea, lo que se va a mantener aquí, si es que gana la socialdemocracia neoliberal o gana la socialdemocracia, o perdón, el neoliberalismo de derecha o de extrema derecha, ya para colocarle color, de extrema derecha, en definitiva, lo que nosotros tenemos que plantear, lo que nosotros queremos plantear, que ninguna de esas alternativas trae en realidad un proyecto de desarrollo que necesita nuestro país, un proyecto popular, y no trae nada de eso. Y por lo tanto, el litio va a seguir siendo privado, el cobre va a seguir siendo privado en su mayoría, los servicios básicos de absoluta necesidad para la gente van a seguir en manos privadas, el mar, los bosques van a seguir en manos privadas, el modelo, el gobierno, el sistema va a seguir teniendo estado de excepción en el territorio mapuche, se va a seguir persiguiendo a los luchadores sociales. O sea, vamos a continuar con eso, porque no tenemos un proyecto nosotros que se haya puesto en la discusión, que ahí nos interesaría muy poco que nos digan y nos tilden de lo que quieran. Entonces, hay un chantaje, yo decía al principio, porque nos obligan a no meternos en eso, porque si tú te metías en estos momentos a decir, no, si este proyecto que se está presentando aquí es un proyecto nefasto para el país después del 18-19 de octubre que estábamos pidiendo otra cosa, te caen todo arriba. Como cuando nosotros dijimos, no, si la convención constitucional no es lo mismo asamblea constituyente, ya, pero te voy a poner, que si yo, si al final como cuando se regatea el sueldo mínimo, ¿no? Que ese, pues, oye, pero van a dar 3 lucas. Ya, pero algo es algo, pues compadre, con 3 lucas son 3 kilos de pan, pues, bueno, ¿y cómo vaya a seguir en la lógica tú de que ¿qué querés, que la gente no reciba nada? Entonces, la misma lógica, más o menos, conformémonos con lo que podamos. Pero hay cosas también que son un poco graves. Por ejemplo, nosotros siempre fuimos partidarios que la consigna relacionada con las presas y los presos políticos era libertad inmediata y sin condiciones de todas las presas y todos los presos políticos. ¿Por qué? Decíamos, nosotros no somos familiares, nosotros no somos amigos de
son nuestros compañeros, son nuestros luchadores y luchadoras. Entonces, nosotros no podemos estar condicionando la libertad de las presas y los presos políticos a la inchíngula institucional. Por eso estamos pidiendo. Y resulta que le dijimos también que era peligroso que se planteara toda esta idea del indulto, que por un lado, igual como lo hizo el 15 de noviembre, dividía a los que estaban por la libertad de las presas y los presos políticos. Y se empezó a dividir, hubieron pequeñas peleas, todas las cosas, no, estos familiares estamos por el indulto, no, nosotros estamos por condiciones, en fin, se empezó a dividir un poco la cosa, y empezaron a aparecer los ex ministros de Bachelet, candidatos a senadores, candidatos a diputados, que hoy día toda esa gente apoya la candidatura de Gabriel Boric, ¿no es cierto? Todos esos candidatos aparecieron haciendo el esfuerzo porque se pudiera legislar en relación con el indulto para los presos políticos. Uno sabe lo que es el indulto, a los que estuvimos presos antes, que te obligaban a que uno se comprometa a no hacer nunca más ninguna cosa que le pide el Estado. Por eso yo nunca recibí indulto y la gran mayoría de mis compañeros y compañeras no recibieron indulto, porque si no significaba comprometerte, que por último, por una cosa de moral, de conducta ética, no debiera hacerlo. Bueno, resulta que toda esa maquinaria, hoy día, el candidato presidencial la borra de un plumazo y dice, no vamos a dar indulto. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley en el territorio del Gualmapu. Entonces, no nos hagan la política. Este es un mensaje de una persona que también, que participa en un colectivo y que tiene también una buena edad ya, no tanta ideas, no tanto intelecto, a lo mejor no tanta experiencia, pero sí tiene una cierta edad, que me hace decir, la política, la lucha política revolucionaria popular, nosotros no estamos dispuestos a vivirla con miedo, la vivimos con alegría. Estamos dispuestos a morir por las cosas que creemos que son justas y no nos sentimos amenazados por nadie. Y en esa misma dirección, digo, por eso mismo que estamos planteando que nadie nos va a atemorizar para seguir luchando, digo, libertad inmediata y sin condiciones a todas las presas y a todos los presos políticos. Mírelo. Muy bien, pues, Riquelme. ¿Y qué opina usted que debería hacer la izquierda? ¿Debería armarse un movimiento político amplio? ¿Usted cree en eso? ¿Cree que es posible? Daniel, ¿A qué le estás ¿a quién le preguntando? está hablando vos, Sergio? A Riquelme, porque esa parte no... Ah, ya. Me No. Yo creo, no es que... Ah, perdón, iba a hablar, licenciado, dele. No, yo me confundí, pensé que le estaban dando la palabra a Daniel. Perdón. ¿Trató de censurarlo, no, parece? Sí, noté algo así, pero bueno, ya. No quiso, claro. Entonces, no, muy rápidamente. Yo creo que no es que se trate de armar un movimiento, no es que se trate de levantar un proyecto popular, es que estamos en la obligación de hacerlo. No tenemos alternativa, o si no vamos a convertirnos en los llorones de la política, que cada 4 años tenemos que estar llorando porque otros nos están amenazando, que si no hacemos esto, que si no hacemos lo otro. Y en lo concreto, lo que sí, nosotros, yo creo que es importante enunciar algunas cosas. Los que pensamos en el comunismo, en el socialismo, en todas esas cosas, no queremos socialismo burocrático, así no se deben armar los nuevos proyectos. Queremos que sea, pero al callo, que sea un socialismo, una etapa de transición muy corta, que sea un proyecto popular, socialista, los que tengamos esa idea, ¿no? Antipatriarcal, pero al callo. Y que dejemos esta idea de lado que teníamos antes, ¿no? Cuando se hacían las revoluciones, que está bien, yo no reniego de eso, no nada, pero donde habíamos un grupo de revolucionarios, o habían grupos de revolucionarios que luchaban, algunos morían hasta que triunfaba la revolución y después le gobernaban a la gente
porque son los, ¿cómo se llama? Los sentimientos nobles de la gente, iban a gobernar para la gente con mucho sacrificio. No, el problema es que tiene que gobernar la gente. Y no estoy hablando del partido de la gente. Me imagino. Es que, Es una tiene que haber propaganda. tiene que haber poder popular, tiene que ver la gente se debe gobernar. Entonces, para crear el próximo proyecto revolucionario, el próximo proyecto de cambio, de transformación popular en nuestro país, tenemos que ver la experiencia del 18 y 19 de octubre, asambleas populares, ollas comunes, la gente organizándose en las puertas y que nos fuimos los mesías que le llevamos el programa para que ellos nos siguieran como el flautista Hammerley, al flautista Hammerley y los ratones. No, pues, tenemos que aprender. Y ese proyecto de concretarse esa idea con nuestras opiniones, nuestra ideología, donde vamos a discutir, vamos a debatir, pero pensando en un proyecto de una sociedad distinta, yo creo que es factible, y no solamente factible, sino que absolutamente necesario. Más claro dónde. Licenciado, por favor. Él tiene la palabra para ir cerrando, Daniel. para hacer algún aviso, algún cierre, alguna cosa que se le quedó en el tintero. Sí, no. Es decir, acá se están debatiendo cosas muy profundas, muchas cuestiones, muchos planteos a futuro, muchos proyectos, digamos, ¿no? Yo comparto en líneas generales los planteos de los compañeros. Simplemente quería decir que los que nos llevaron a la derrota en noviembre, el movimiento que se levantó en octubre, fueron justamente los grandes aparatos burocratizados que formaban parte de la concertación. Esos aparatos nos llevaron a la derrota. Y también influyeron, eso lo vivimos, yo estaba en ese momento en Valparaíso, también influyeron mucho en las organizaciones de base. Por ejemplo, en Valparaíso, las organizaciones de base de la Mesa de Unidad Social estaban organizadas por la Mabel Zúñiga. No sé si tiene alguna relación familiar el compañero. No, ninguna. Ninguna. Bueno. Siempre sale Zúñiga. De la estructura histórica del Partido Comunista, o por lo menos de compañeros de ruta, digamos, y de la CUT de Valparaíso. Ellos se ocuparon de organizar a través de su trabajo territorial, que lo tienen, no hay que negarlo tampoco, porque lo tienen, se encargaron de organizar a las asambleas, a los cabildos, y organizaron grandes encuentros y todo lo demás. Dirigidos, yo me acuerdo de uno que específicamente que participé, que fue muy importante, pues hice una escuela ahí en Cerro Playa Ancha, creo que fue. Bueno, en la escuela y mucha gente participó muy entusiasmados, y entonces hicieron las comisiones, que esto, que el otro, cada uno tenía un punto determinado para discutir, supervisado por la hija de la Mabel, y bueno, y no hubo plenario, no hubo conclusión. Es decir, se supone que cada grupo chiquito resolvió no sé qué cosas, y no se compartimentó nada, no se compartió nada de lo discutido por cada uno, sino que todo ese material se lo llevaron bajo el brazo el aparato burocrático que había organizado eso fue por allá por enero, febrero, no recuerdo. Sí, ya el 2020, pues. De 2020, claro. Sí. Por eso yo quería puntualizar eso. Si bien estoy totalmente de acuerdo con Marco en el sentido de las organizaciones de base, yo creo que es fundamental el trabajo de las organizaciones de base. Porque uno puede tener unos grandes intelectuales revolucionarios, pero si no tiene... La política revolucionaria se tiene que hacer con la experiencia, en la experiencia con las bases.
ahí va a surgirles. Por eso es importante, y volvemos a insistir sobre el tema de al calor de la lucha del levantamiento popular, si no nos enfriemos las cabezas. Al calor de esa lucha tenemos que parir nuevas políticas, nuevas tácticas, nuevas estrategias. Después, bueno, hay muchas cuestiones para hablar y en líneas generales yo estoy de acuerdo con los compañeros y muchas gracias por haberme dejado participar. Estamos cerrando, Sergio, este programa que ha sido maratónico y al mismo tiempo ha sido, creo que este programa es muy importante. Creo que marca al menos en lo que significa el esfuerzo político que está en lo que se sustenta este programa, creo que ha sido un esfuerzo muy significativo. Yo creo que de una forma u otra nosotros hemos intentado que este programa sirva como una plataforma de debate, de discusión política. Tengo la impresión de que lo hemos logrado, particularmente en este programa y en varios de los últimos, hemos logrado esto que es muy difícil, que es discutir realmente. Cuando se discute desde posturas distintas y se discute dominado, que es lo que diferencia el sentido de la discusión, por la lucha de clases, por la intervención en la lucha de clases. Creo que tomo un poco lo que han dicho todos, y también precisamente al cierre, Sergio. La salida de la crisis es necesariamente una salida revolucionaria. Esto no va a ser como resultado de un pacífico y gradual proceso de transformación social como se nos viene haciendo creer, como se pretendió durante el periodo de la Unidad Popular y como de alguna manera bastante miserable también se está planteando hoy día. Esta idea de que las transformaciones vienen de la mano de un caudillo y se hacen institucionalmente. Esta idea de que las revoluciones se hacen con una constitución es una cosa tan irracional como creer que al fascismo se le derrota metiendo un voto en una urna, ¿no? Son cosas muy locas, que en realidad son quienes sostienen esas posiciones los que nos tienen que explicar cómo se hace eso, cómo un papelito escrito en que se han puesto muchos de acuerdo provoca cambios en la realidad. La realidad y la racionalidad nos dice que el único camino es el de la movilización, el enfrentamiento revolucionario en contra del régimen. El régimen debe ser destruido completamente, desmantelado su aparato militar, su estructura administrativa, y debe ser reemplazado por los órganos de poder de movilización y de lucha popular. Son esas asambleas precisamente las que deben pasar a gobernar, y en eso consiste precisamente una revolución de carácter socialista, una revolución obrera. Para eso, y con esto cierro, es sine qua non, absolutamente no hay posibilidad alguna de que esto se haga sin una dirección política, sin un nuevo partido. Muy probablemente este proceso que estamos viviendo ahora, como también fue hace 100 años cuando surge el Partido Comunista, de un fraccionamiento del Partido Demócrata que ya nadie recuerda, afortunadamente, bueno, surge precisamente de eso. Viene el Partido Obrero Socialista, activistas socialistas que venían de todos lados. El Partido Socialista inclusive también, aunque parezca increíble, también tuvo un origen revolucionario y obrero, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento parecido. Vamos a llegar a un mismo punto, compañeros que venimos de trayectorias totalmente distintas, a veces hasta antagónicas, y eso probablemente es el rasgo más brillante de este proceso. Por cierto, el día 19 de diciembre esto terminará en un proceso electoral, como bromeamos con Juan Carlos Gómez en el programa anterior. Necesariamente va a haber elecciones el 19 de diciembre, eso es seguro, 100%. Lo que no podemos saber, porque no nos gusta apostar a los caballos, como ha dicho Ariel, es quién va a ganar, ¿no? Lo que sí es claro es que ya hay un triunfo objetivo de Kast en este proceso, del momento que logró instalar de que el problema político acá es el de la estabilización, el de la represión y el de la lucha contra la delincuencia. Ahí ya ganó Kast, del momento que él impuso ese discurso al propio Boric. Yo quiero añadir, sé que me estoy extendiendo mucho, Sergio, pero quiero hacer la última observación. Hay algo que dijo Marco que es muy importante. Boric no solamente anunció de que los presos políticos iban a seguir adelante, sino que esta semana se votó la extensión del estado de emergencia. Y Boric le prestó anuencia a esa medida, una medida, esto no es en el futuro, hipotéticamente, cuando los presos políticos sigan, no, estamos hablando de 4 meses más, es hoy día. Entonces,
realmente estos hechos caracterizan o obligan, digamos, a separarse respecto a una candidatura de este tipo y el llamado en estas condiciones a votar, no a la gente, al trabajador, a la persona que puede libremente ir y decidir la votación, pero quienes están llamando, y sobre todo de parte de sectores de izquierda, están equivocados. Eso es lo que tenemos que decirle. El camino es otro, el camino es el de la organización y el de la lucha revolucionaria. Libertad a los presos políticos, me sumo obviamente a ese asunto. Sergio, ¿alguna observación final, algo al término de este programa? Ninguna, ya ha estado largo este programa y las intervenciones realmente muy valiosas, por lo tanto, dejaría que cerraran nuestros invitados este último programa. Hay un cierre, libertad inmediata y sin condiciones a todos los presos y presas políticas. Muy bien. Con este mensaje de lucha, este mensaje combativo, cerramos este programa y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, muchas gracias. Viendo, compañero. Marco, Daniel, Ariel, chao.